Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y también a través de nuestra página de internet www.rtq.mx, o si lo prefieren ver diferido a través de nuestro canal de YouTube. El canal es Andrés Mares y la lista de reproducción es Reflexiones. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el autoconocimiento. El autoconocimiento me parece una de esas disposiciones que pocas personas están dispuestas a desarrollar en sus vidas y todavía menos personas tienen claro de qué se trata. Y tal vez por eso no le den la importancia y la relevancia que tiene, y es sobre lo cual pues vamos a reflexionar en esta ocasión. Cuando hablamos de autodescubrimiento, hablamos de algo que va más allá de la mera introspección, que es importante, sin lugar a dudas. Es importante adentrarse al interior de uno para ver qué está pensando, para ver cómo se está sintiendo. Pero este ejercicio del autoconocimiento pues va más allá y pretende desembocar en la autoconciencia. Pero vámonos por partes. Cuando hablamos del autoconocimiento, sí, efectivamente hay que incluir el tema de identificar cuál es nuestra manera de pensar, cuál es nuestra manera de sentir, cuál es nuestra manera de responder, lo que de una manera pues más habitual identificamos con la descripción de la personalidad. O sea, el que yo pueda identificar mi personalidad, sin lugar a dudas, es un primer nivel de autoconocimiento, porque no solo me permite tener claras cuáles son las características y los rasgos que definen mi personalidad, sino que además me permite descubrir cuáles son mis puntos débiles y ponerme a trabajar sobre ellos, lo cual es fundamental para la experiencia de dicha y la experiencia de satisfacción personales. Solemos suponer, me parece que de manera indebida, que esa satisfacción y esa dicha son resultado de metas alcanzadas, de objetivos realizados. Y sí, no digo que no, pero ¿cuántas veces sucede que se dan historias de personas que lograron su meta, su objetivo, y aún así siguen sintiéndose insatisfechas, siguen sin experimentar la dicha y la paz, porque pues no se trataba de eso? De lo que se trata es de trabajarse a uno mismo para trabajar sobre esos puntos débiles, sobre esos rasgos negativos, y entonces convertirse de esa manera en una mejor versión de sí mismos. Por supuesto que eso es algo fundamental, es algo que, si muchas personas tuvieran claro que esa es la manera de lograr dicha y paz interiores, pues a lo mejor se animarían más a trabajar sobre esos defectos, esos rasgos, esos puntos débiles, y no solamente sobre hacer realidad sus objetivos. Pero bueno, se supone que para eso existe todo este contenido sobre desarrollo personal, sobre desarrollo humano, pero me parece que con muy pocos resultados, porque pues no es que abunden las personas que al preguntarles cómo van te digan: bien, estoy convirtiéndome en una mejor versión de mí mismo, porque estoy trabajando sobre mi impaciencia, porque estoy trabajando sobre mi mal humor, porque estoy trabajando sobre mi egoísmo, o porque estoy trabajando sobre mi amargura. A ver, eso sería fantástico. Entonces estaríamos hablando de auténtico desarrollo personal. Y ahí sí, plantearse metas y objetivos a la par que se está trabajando sobre los defectos personales, pues ya cerramos la pinza de lo que podríamos denominar la auténtica realización personal. Pero bueno, no sucede así, y en un primer nivel el autoconocimiento pues al menos nos pone las cartas sobre la mesa de qué es lo que tendríamos que trabajar sobre nosotros,
sobre esos rasgos de la personalidad que nos hacen infelices y hacen infelices a los demás, por cierto. Pero, insisto, es un primer nivel de autoconocimiento. Un nivel importante, un nivel que pocos conocen, un nivel para el cual hay muchas herramientas, por cierto, hay muchos test que sirven para identificar tu personalidad y es padre hacerlo, es padre la experiencia de aplicarte uno de esos test y decir, mira, yo soy de este tipo de personalidad y por lo tanto estos son mis puntos débiles, qué padre sería trabajar sobre ellos, pero a la hora de trabajar, pues luego el primer impedimento es ¿cómo le hago? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, pues se supone que en torno a eso debería de girar la literatura abundante que hay de desarrollo personal. Seguramente hay libros que versan sobre eso, por supuesto, pero muchos no versan sobre eso, muchos versan sobre otro tipo de cuestiones que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero que no sirven para nada en términos de desarrollo personal. Ahora, bien, me pongo a trabajar sobre esos defectos, me pongo a investigar, adquiero conocimientos y hasta ahí llega el nivel de autoconocimiento. Pues no. El nivel de autoconocimiento, si bien implica identificar los rasgos de mi personalidad, no se debe de quedar ahí. Tiene que llegar a un nivel más profundo al grado de que yo descubra quién soy en el nivel más profundo. O sea, una persona no se conoce bien si no ha llegado a identificar cuál es su nivel de conciencia. Y es ese nivel más profundo del autoconocimiento. Inclusive me atreví a decir del autodescubrimiento. Porque mientras no lleguemos a ser conscientes de lo que implica la experiencia del ser, no podemos hablar de que nos conocemos en realidad. Y una prueba de ello es que solemos estarnos comparando con los demás. A mí me sirve como indicador de que una persona no tiene un nivel de autoconocimiento ni de autoconciencia suficientes porque justamente se está comparando con los demás o se está midiendo con base a lo que tiene o a lo que hace para determinar su propia valía. Eso ya es señal de que no ha logrado ni un nivel de autoconocimiento, ni mucho menos un nivel de autoconciencia. Y por eso sigue en su dependencia de ser aceptado por los demás, de la opinión que los demás tengan de sí mismo, de qué tan bien o qué tan mal está yendo con respecto a otros, lo cual pues es lamentable porque necesariamente se traduce a inestabilidad emocional, a inseguridad personal, porque no hay forma de que una persona se sienta segura ni se sienta estable si sus parámetros de medición no dependen de sí misma, están fuera de su control y entonces no puede hacer mayor cosa al respecto, como el que opinan los demás sobre uno, etcétera, ¿no? Es estarse comparando con los demás. Si bien pudiera ser bueno en un contexto muy particular como pudiera ser el aspiracional, o sea, yo me comparo con alguien que admiro y entonces busco desarrollar sus mismas cualidades y sus mismos alcances porque quiero ser como esa persona, porque la admiro. Bueno, ok, ahí pudiéramos considerar que sí tiene sentido. Es estarse comparando y es estarse midiendo con respecto a otra persona. Y aún así, pues, con ciertas limitaciones, ¿no? Porque tampoco se trata de pretender ser una copia del carbón de la otra persona. ¿Por qué? Pues por el tema de la identidad que justamente reflexionábamos en el programa anterior. Entonces, cuando yo me planteo descubrir, conocer la experiencia del ser que soy, valga la redundancia, entonces sí ya puedo aspirar a una auténtica estabilidad porque he logrado la necesaria profundidad para ello. ¿Y qué significa esto? En español, en la vida práctica, bueno, significa dejar de identificarme
con lo que tengo, dejar de identificarme con lo que hago, dejar de identificarme con quienes me relaciono, inclusive ir más allá y dejar de identificarme con mis sentimientos y con mis pensamientos. Lo cual es todo un proceso, lo dije en segundos, pero su realización puede llevar años. Claro, es un proceso de liberación el que puedo esperar por esta búsqueda de mí mismo como experiencia del ser. Pero es un proceso, lleva su tiempo, hay que perseverar, aunque las recompensas no se dan hasta el final, eso hay que decirlo. Las recompensas se van experimentando a lo largo del camino, cada vez de manera más intensa y cada vez de manera más permanente, pero sí hay que pagar un precio previo a ello, que es justamente de lo que vamos a estar reflexionando en esta ocasión. Pero antes quiero dejar lo más claro posible esta idea de lo que es el autoconocimiento, que está ligado al autodescubrimiento de mi experiencia del ser. Soy lo que elijo. Eso es lo que soy. Soy lo que decido en términos de enfoque, en términos de acción, en términos de convivencia y, ojo, de manera especial en términos de lo que elijo como forma de ser. Soy un ser consciente de mi libertad y de lo que conlleva, en primer término, elegir mi forma de ser. Eso es lo que soy. Soy conciencia de una conciencia particular, de una experiencia universal, de un momento presente. Vamos a dedicar el resto del programa a tratar de traducir esto al español y a términos que sean, pues no solo más entendibles, sino cuya aplicación pueda ser más ordinaria que la que aparentemente nos propone. Bueno, entonces, pues hagámoslo. ¿Qué significa ser conciencia individual? ¿Y qué implica hacerlo de una experiencia universal del momento presente? Vamos a ver, vámonos más despacio. Primero, tengo que partir del reconocimiento de la necedad que implica estarme comparando y por lo tanto estar compitiendo con los demás si soy una conciencia única. Como lo mencionamos en el programa anterior, yo solo experimento la vida de esta manera y nadie más la experimenta de esta manera. Y de manera más particular, de acuerdo al planteamiento que acabamos de hacer, yo experimento el momento presente de esta manera única e irrepetible. Entonces, estarme comparando con los demás pues es ridículo, es pérdida de tiempo, es absurdo, con lo cual yo tendría que dejar de estarme midiendo en función de cómo interpreto que los demás tienen su experiencia correspondiente del momento presente. Entonces, soy una conciencia particular. O sea, me doy cuenta de manera particular, experimento de manera única este momento presente. Entonces, cuando hablo de que soy conciencia, hablo de que soy mucho más que cuerpo, hablo de que soy mucho más que sentimientos, mucho más que pensamientos, por supuesto mucho más que relaciones, y no se diga, soy mucho más que posesiones. Soy conciencia particular, individual, única, irrepetible del presente. Ahora, hasta aquí puede sonar enfadoso, aburrido, decir, pues, ¿de qué me voy a dar cuenta en el presente? En el presente no sucede nada extraordinario, nada magnífico, nada sobresaliente, nada que por lo tanto requiera de toda mi atención, porque no me resulta atractivo el presente y por eso estoy pensando en el futuro. Lo cual es irónico porque, de todas maneras, si no estás desarrollando la capacidad de tomar conciencia del presente, cuando llegue ese futuro tan deseado, tampoco vas a tomar conciencia de él. Sea que lo quiera medir en términos de disfrute, en términos de aprendizaje, en términos de crecimiento, como sea que quiera medir el presente, no lo voy a poder medir jamás
si no me dispongo a hacerlo ahora y hacerlo así. Ahora sucede que mucho del presente pues está contenido por la rutina, por la monotonía, por estar haciendo lo mismo que el día de ayer estaba haciendo a esta hora y en el mismo lugar, y por lo tanto vamos desarrollando una idea falsa de que el presente por definición es aburrido, de que cuando tenga esta actividad o este evento me la voy a pasar bien, y solo cuando se dé esa actividad o se presente ese evento me la voy a pasar bien, lo cual nos lleva a condenarnos a una experiencia de vida que sea intermitente, que sea pobre, que sea agobiante, que sea enfadosa. ¿Por qué? Porque si solo el viernes en la noche, que es cuando estoy con mis amigos, es cuando me la voy a pasar bien, sucede que entonces el resto de la semana me la voy a pasar mal porque no he desarrollado la capacidad de tomar conciencia del presente y por lo tanto no me doy cuenta de todo lo que sucede en el presente. ¿Y qué es todo lo que sucede en el presente? Pues la existencia, ni más ni menos, toda la existencia. ¿Y eso qué? ¿Eso cómo se siente? ¿Cómo se experimenta? Bueno, a ver, es que justamente para eso sirve el autoconocimiento y el autodescubrimiento que conlleva, para ir desarrollando la capacidad de incrementar mi experiencia del presente gracias a que incrementé mi experiencia de la conciencia de lo que sucede aquí y ahora. A ver, Andrés, ya te estoy perdiendo, ya no estoy entendiendo. Ok, volvamos al punto. El que yo conozca cómo me siento y en qué estoy pensando hace posible que identifique en qué está mi cabeza dando vueltas, mi atención, porque el tema de la conciencia es un tema de atención, es un tema de a qué le estoy prestando atención. Y si no le estoy prestando atención al momento presente, entonces estoy siguiendo la vía directa de la desdicha, de la infelicidad. ¿Por qué? Porque solo en el momento presente puedo aspirar a la experiencia de Dios. Punto. Y solo la experiencia de Dios puede llenar mi corazón de esa dicha y de esa paz que está buscando a través de diversos eventos. Que yo no digo que esos eventos no la generen en cierto grado y durante cierto tiempo, pero ese es el problema, que no la generan siempre, ni de manera completa ni plena. Entonces por eso andamos huyendo del presente, lo cual es irónico porque significa que estamos huyendo del único momento que nos puede otorgar esa dicha, esa paz, esa alegría, esa satisfacción de manera plena y de manera permanente. Pero mientras yo no me conozca y me descubra en términos de lo que me hace infeliz y reconozca que si sigo esas mismas pautas seguiré experimentando la misma infelicidad, no voy a disponerme a basarme en ese autoconocimiento para quitar las barreras que me impiden la conciencia del presente, que son barreras cognitivas, son barreras emocionales y son barreras que vienen generadas por mis hábitos. Ya sabemos, y lo sabemos bien, mientras yo siga haciendo las mismas cosas, seguiré sintiendo lo mismo, que seguirá alimentando mi misma manera de pensar. Que eso es lo que podríamos describir como una muerte en vida. Está muerta en vida la persona que agrega más tiempo a su vida, pero no más vida a su tiempo. Y solo podemos hablar de un tiempo que tenga relevancia, ¿cuál? El presente. Porque solo ahora puedo experimentar la vida. Yo no puedo experimentar la vida mañana. Yo ya no estoy experimentando la vida que experimenté ayer. Solo la puedo estar experimentando ahora. Entonces, solo ahora puedo estar aspirando a tener dicha y paz. Solo ahora. Solo aquí. No mañana. No ayer. Solo ahora. Y tengo que desarrollar mi conciencia para no solo captarlo, sino para adherirme a esa presencia divina en el momento presente.
Ujú. Una presencia divina que, digámoslo así, se me va a permitir experimentar. No es algo que yo pueda lograr por mis propios méritos o por mis propios esfuerzos, a menos que esos esfuerzos vayan encaminados a quitar las barreras que me impiden tomar conciencia de esa presencia divina, y para eso sirve el autoconocimiento, para identificar esas barreras mentales, sobre todo mentales, que me impiden ser consciente de la presencia de Dios, con lo cual no puedo tener la experiencia de Él, que me va a hacer feliz, me va a hacer experimentar paz, independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida. Es un proceso difícil, desafiante. Primero tengo que identificar en qué nivel de conciencia me encuentro. Y ya hemos dedicado una reflexión o varias reflexiones, porque nos dedicamos varias reflexiones a considerar más de cerca la obra del doctor David Hawkins, basados en su libro Trascendiendo los niveles de conciencia. Ahí el doctor Hawkins describe cuáles son los principales niveles de conciencia. Hemos de identificar en cuál nos encontramos nosotros, pues para identificar también qué procede a hacer en nuestras vidas para ascender al siguiente nivel. Y cómo se asciende de un nivel a otro, cambiando la estructura de valores que vamos a buscar hacer realidad en nuestras vidas. Uno asciende en el nivel de conciencia y por lo tanto incrementa sus posibilidades de mantenerse en el presente conectado con Dios en la medida en que uno cambia su mentalidad, cambia su manera de proceder y por lo tanto su emotividad. Pero hay que ubicarnos. Para eso pues pueden remitirse al canal de YouTube Andrés Mares, en la lista de reproducción Reflexiones, para remitirse a esos programas que versaron sobre la obra, sobre una parte minúscula de la obra del Dr. Hawkins, que son los niveles de conciencia justamente. Pero el hecho es que yo tengo que conocerme para identificar en qué nivel de conciencia me encuentro. Voy a ser muy genérico ahora, porque insisto, en esos programas fuimos más específicos, desglosamos más el contenido de los niveles de conciencia, pero ahora vamos a decir, me encuentro en un nivel de conciencia que se rige por el miedo, me encuentro en un nivel de conciencia que se rige por la culpa, me encuentro en un nivel de conciencia que se rige por la amargura, por el enojo, por la tristeza. Es decir, el que yo identifique, autoconocimiento otra vez, cuál es mi estado emocional habitual, es una pista fundamental para poder identificar qué tan bajo se encuentra mi nivel de conciencia. Porque yo no puedo afirmar que tengo un alto nivel de conciencia mientras yo no pueda afirmar que mi vida dejó de estar regida por algún sentimiento negativo. Sea tristeza, sea amargura, sea miedo, sea enojo, sea frustración, vergüenza, culpa, en fin. Si en cambio, haciendo este ejercicio de autoconocimiento, descubro que efectivamente la mayor parte del tiempo me estoy sintiendo de una manera negativa, entonces ya puedo concluir que estoy viviendo en un nivel de conciencia muy bajo. Entonces, si yo me encuentro en un bajo nivel de conciencia, pues seguiré identificándome con mis relaciones, con mis resultados, con la idea que los demás hicieron de mí desde la infancia, cosa que es lamentable porque no soy eso. Pero necesito incrementar el nivel de experiencia emocional que habitualmente tengo para que mi nivel de conciencia, o porque eso sería reflejo más bien de que mi nivel de conciencia se incrementó. ¿Y cómo incremento el nivel de conciencia? Bueno, proponiéndome, insisto, hacer realidad un valor superior
al que estoy haciendo habitualmente realidad en mi vida cotidiana. Por ejemplo, si mi valor superior que cotidianamente estoy buscando hacer realidad es el placer, pues a ver, necesariamente tendré que esperar que me encuentro en niveles muy bajos de conciencia. ¿Por qué? Porque el placer, siendo algo valioso, pues no es de lo más valioso que podemos plantearnos en la vida. Corresponde a un nivel básico de realización personal. Entonces, si yo quiero mejorar mi experiencia de vida, tengo que tirarle algo que sea más valioso que el placer. Y entonces vamos a poner, no sé, por ejemplo, que digo, bueno, a ver, de acuerdo a lo siguiente que quiero hacer realidad, pues el valor que tiene más sentido es el orden. Voy a hacer realidad el valor del orden. Voy a ordenar mi vida. Voy a estructurarla, mi manera de pensar y mi manera de proceder. Y entonces ya no es el placer, mi valor principal, sino que va a ser el orden. Y entonces elijo el orden como mi valor rector durante mis jornadas. Y tal vez lo concreto haciendo un horario y respetándolo, porque lo primero que quiero ordenar es mi tiempo. O a lo mejor empiezo a implementar el orden dedicándome a seguir un diario personal, porque lo primero que quiero es estructurar mi manera de pensar, y una manera muy útil de lograr estructurar mi manera de pensar es a través de escribir mis ideas y llevar un orden a través de un diario personal. Bueno, pues ok, maravilloso. O a lo mejor digo, a ver, pues el valor, descubro, gracias a este ejercicio de autoconocimiento, que mi valor principal es la diversión. Y entonces digo, a ver, pero yo quiero tener una experiencia mayor de felicidad, de paz, que ya no me está dando este nivel de diversión que estoy haciendo realidad día con día, o que no estoy pudiendo hacer realidad cada día, porque eso es lo más común. Entonces digo, bueno, ok, entonces me voy a plantear un valor superior. Pues ¿cuál? Pues voy a plantearme el valor aprendizaje. ¿No? O sea, le voy a dar más importancia a lo que aprenda de mis relaciones con los demás, a lo que aprenda de la vida misma, a lo que aprenda a través de libros o cursos, y ya no va a ser tanto diversión. Ojo, no significa que me deshaga del valor anterior, simplemente significa que lo bajo en jerarquía porque incorporo uno a la que le voy a dar más importancia. Y en el ejemplo que acabo de poner de la diversión, del aprendizaje por encima de la diversión, pues a lo mejor ya no dedico tanto tiempo a hacer planes para divertirme, sino que empiezo a incluir planes para aprender. Y entonces incremento mi nivel de conciencia. Y así, podemos plantearnos diversas situaciones, cada uno tiene que descubrir la propia, de ahí la relevancia del autoconocimiento, para preguntarse cuál es el siguiente valor. Y ahora, quien me pregunta, oye Andrés, pero ¿cómo puedo descubrir cuál es el siguiente valor que tiene sentido plantearme, adquirir y desarrollar en mi vida? Bueno, pues pregúntale a tu conciencia, justamente. ¿No? Detente unos minutos todos los días o por lo menos tres veces por semana. Dedícale media hora, una hora a la pregunta, ¿cuál es el siguiente valor que tengo que hacer realidad en mi vida para crecer? Y te va a llegar la inspiración, no lo dudes. A lo mejor no llega la primera vez que lo reflexionas, pero si te mantienes en el ejercicio de reflexionarlo, pues entonces vas a ver que te va a llegar. Otra manera es preguntarle a alguien que te conoce muy bien, oye, ¿qué me sugerirías que trabajara en mí? Y esa persona que te conoce bien te lo va a decir con un nivel de precisión maravilloso. A lo mejor te va a decir, no, a ver, pues que seas más paciente. O sea, lo que necesitas es ser más paciente. Y entonces agarras y dices, ok, entonces mi nuevo valor que va a ocupar el primer lugar en mi jerarquía va a ser la paciencia. Y entonces concretas formas de adquirir y desarrollar la paciencia y eso va a incrementar tu nivel de conciencia. Algunos casos será el perdón, ¿no? Lo siguiente que tengo que hacer para avanzar en mi vida es perdonar
órale, pues va. Pero eso no lo voy a descubrir si yo no realizo este proceso de autoconocimiento. Y una manera de iniciarlo es preguntándome sobre el tipo de resultados que ya no quiero obtener en mi vida. Porque muchas veces voy a conectar un valor específico a dejar de obtener esos resultados. Si ya no quiero sentirme presionado, a lo mejor el solo hecho de descubrir que lo que ya no quiero es sentirme presionado, me va a conectar con el valor orden. O si ya no quiero sentirme aburrido, pues a lo mejor me va a conectar con el valor creatividad. O si ya no quiero tener problemas en mi relación de pareja, pues a lo mejor me va a conectar con el valor comunicación o con el valor servicio. O sea, el proceso de autoconocimiento se inicia cuando me pregunto sobre qué quiero dejar de experimentar en mi vida o qué quiero comenzar a experimentar en mi vida. Porque el hecho de que empiece a experimentarlo va a significar un cambio radical en mi experiencia de vida, un cambio para bien. Y cuidado, porque si no estoy procurando de manera regular esos cambios para mejorar, sin darme cuenta, estaré obteniendo cambios subconscientes para empeorar. Y por supuesto que no se trata de eso. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, autoconocimiento es, uno, pues sí, identificar mi personalidad, cuáles son los rasgos que tengo que trabajar de ella. Dos, identificar cuáles son los resultados que quiero dejar de obtener en mi vida y qué valores tengo que incorporar en ella para dejar de obtener esos resultados o para empezar a obtener resultados que sí quiero. Entonces eso va a incrementar mi nivel de conciencia que ya me va acercando al nivel de la experiencia del ser, que es cuando voy a poderme conectar con Dios. Pero notemos todo el proceso que tengo que seguir para poder lograrlo y que va más allá de prácticas piadosas, va más allá de ejecución de rituales que son buenos, pero que no son suficientes para lograr esa conexión con Dios. Conviene entonces que recapitulemos, ¿no? Porque pues, ¿qué tiene que ver el autoconocimiento con el autodescubrimiento, con la conexión con Dios y con la dicha y con la felicidad? Pues todo tiene que verlo todo. Pero vamos a armarlo. Primero necesito conocer mi personalidad. Digamos que es el primer nivel de autoconocimiento. Conocer mi personalidad y los rasgos que la constituyen permite identificar cuáles son mis puntos débiles que tengo que reforzar a través del trabajo justamente de ciertas virtudes, de la adquisición de ciertos hábitos que me permitan generar el contrapeso a esas inclinaciones naturales que constituyen mis defectos y que pues me echan a perder la experiencia de vida y se le echan a perder indirectamente a otros. Ya que conozco los rasgos de mi personalidad, ya que estoy trabajando sobre mis defectos, pues el siguiente rasgo es preguntarme qué quiero de la vida. O sea, necesito conocer mis deseos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Cuáles son las metas y objetivos que quiero alcanzar? Y por lo tanto, pues ceñirme a ellos, a los procesos que los hagan posible. Entonces, segundo nivel de conocimiento, pues lo que quiero, ¿no? Lo que quiero lograr, lo que quiero realizar, frente a lo que experimento cierto tipo de atracción, ¿no? Como ya estoy trabajando sobre mis defectos, entonces ya puedo ponerme a trabajar sobre mis realizaciones, sobre lo que quiero lograr en esta vida. Tercer nivel de conocimiento, ¿en qué nivel de conciencia me encuentro? Y eso lo voy a descubrir dependiendo de cuál suele ser mi estado de ánimo habitual, cuál suele ser el sentimiento que me caracteriza, cuál suele ser el estado, insisto, anímico, por el cual los demás hasta además me identifican. Suele ser la amargura, suele ser la tristeza, suele ser el enojo, ¿cuál?
Y entonces preguntarme sobre los resultados que quiero dejar de obtener en mi vida. En el nivel anterior eran los resultados que quiero lograr en mi vida. Pero en este nivel son los resultados que quiero dejar de obtener. Y por lo tanto, ¿qué nuevo valor tengo que incorporar a mi vida? O valores, dependiendo de los resultados. Y entonces, una vez que incorpore esos valores a mi vida y los haga realidad a través de tareas específicas, estaré incrementando mi nivel de conciencia. Y en la medida en que voy incrementando dicho nivel de conciencia, pues voy incrementando mi nivel de atención en el presente. Y esa atención en el presente es la que finalmente me va a ir conduciendo a la presencia de Dios y subsecuente conexión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se encuentra en un eterno presente para empezar. A Dios no lo voy a encontrar en el futuro, a Dios no lo voy a encontrar en el pasado, lo voy a encontrar en el presente. Bien, una vez que identifique su presencia, porque me encuentro en un programa continuo de ascenso de mi nivel de conciencia, porque estoy trabajando para convertirme, para volverme una mejor versión de mí mismo cada vez, entonces voy desarrollando una capacidad extraordinaria en lo ordinario de captar dicha presencia de Dios en lo cotidiano. Cuando nos encontramos en bajos niveles de conciencia, pues pensamos que en el presente no sucede nada extraordinario. Y a ver, la realidad es que en el presente sucede todo lo extraordinario que implica la existencia. Porque la existencia solo se da en el presente. Y la existencia es toda la creación en acción. Entonces no es cualquier cosa lo que se da, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de percibirlo. Y como no tenemos la capacidad de percibirlo, pues pasamos de noche con respecto a la experiencia de la creación, la experiencia del existir, y por lo tanto vamos inmersos en el vaivén de todo lo cambiante de nuestras relaciones, de nuestras hormonas, de las condiciones y circunstancias de nuestro entorno, lo cual nos desgasta, nos genera una sensación de desvarío, de estar perdidos, porque lo que queremos en el fondo es estabilidad, lo que queremos en el fondo es permanencia y no la encontramos inmersos en un entorno que está cambiando a cada instante. Sin embargo, en la medida en que vamos logrando incrementar ese nivel de conciencia, pues por supuesto que vamos logrando tener una mayor capacidad de captación, si se pudiera plantear así, de todo lo que sucede en el presente. Y entonces el presente ordinario se vuelve una experiencia extraordinaria. Por eso decíamos al inicio de nuestro programa, somos una conciencia individual, particular, única, de una experiencia universal del presente. ¿Por qué universal? Pues porque todos nos encontramos en un presente, todos. Todo lo que existe se encuentra en el presente, todo lo que existe está por encima del tiempo. Entonces, por eso es universal. Pero vivimos de una manera particular ese momento presente que es una experiencia universal de todo lo que existe. Y eso nos lleva a una realidad que hemos planteado en otras ocasiones, que es la realidad de la libertad personal. Yo elijo cómo experimento el presente. Y para ello necesito cuestionarme si la manera en que estoy experimentándolo en este momento es la manera que realmente quiero. Lo más probable es que no. Y entonces en ese proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento, pues llegue a la identificación del tipo de valores que necesito empezar a incorporar en mi vida para poder vivir una vida que tenga más sentido, una vida en expansión en el momento presente y a través de esa expansión interior terminar topándome con Dios y entonces sí, Dios, ¿cómo decirlo? Pues concederme esa experiencia de dicha, esa experiencia de paz que proceden de su amor, que no es que no experimentemos o que no nos dé, mejor dicho antes, sino que más bien no hemos sido aptos para experimentar debido al bajo nivel de conciencia en el que nos encontramos. Un nivel
que finalmente está regido por sentimientos negativos que experimentamos de manera habitual, y cuando experimentamos esos sentimientos negativos, pues simplemente nos cerramos a la experiencia del amor. Así de fácil. Una persona amargada no puede experimentar amor, aunque se le dé. Una persona triste tampoco, una persona resentida tampoco, en fin, cualquiera que sea el sentimiento negativo, si es que se trata de un sentimiento negativo el que habitualmente experimentamos, nos está cerrando las puertas a la experiencia del amor, y no porque no se nos esté concediendo u otorgando dicho amor, sino porque somos incapaces de experimentarlo, porque estamos inmersos en ese mar de sentimientos negativos que nos empobrecen la experiencia de la vida misma. Por eso es importante, amigas, amigos míos, el tema del autoconocimiento, el tema del autodescubrimiento, y comenzamos a hacerlo desde la aplicación de un test de personalidad hasta el cuestionamiento de qué es lo que queremos dejar de experimentar en nuestras vidas, habiendo pasado por la determinación de esos objetivos, de esos resultados que sí queremos experimentar en nuestras vidas. Pues todo es un proceso que espero haber descrito con suficiente claridad para que nos ubiquemos en qué parte del proceso nos encontramos. Tal vez tengamos que reconocer que ni siquiera sabemos cuál es nuestro tipo de personalidad. Bueno, apliquemos un test que nos la describa, y una vez que lo conozcamos, pues hagamos énfasis en los puntos débiles que ese test nos revele y pongámonos a trabajar sobre ellos. Luego determinar qué es lo que queremos y buscar las formas de hacerlo realidad, y finalmente determinar qué es lo que no queremos e incrementar nuestra conciencia, es decir, incorporar nuevos valores para dejar de obtener eso que no queremos y que está contaminando nuestra experiencia de vida. Y todo ese trabajo, todo ese proceso culminará finalmente en la experiencia de Dios en el presente. Y pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que me pueden contactar en el correo info@andresmares.com para que me envíen sus preguntas, sus sugerencias para futuros temas de reflexión, sus comentarios sobre cómo mejorar este programa, que siempre serán bienvenidos y siempre agradeceré. Y pues gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Gracias a ustedes por su interés, que son la razón de ser de dicho programa. Y pues yo soy Andrés Mares, y ese es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.